Bueno, este es un culto de Santa Cena y en un culto de Santa Cena siempre es menester topar situaciones alusivas al tema, al momento, ¿sí? Por un lado, la Cena del Señor nos invita, nos invoca el reconocer el sacrificio de Cristo Jesús, por el cual nosotros, en su infinita misericordia y favor, estamos aquí. El saber también que necesitamos tener una miradita introspectiva y retrospectiva para poder acercarnos a la mesa del Señor dignamente, como dice la palabra. Pero Dios ha inquietado mi corazón en estos tiempos, tanto por lo que nos muestra su palabra, por lo que nos revela la palabra, cuanto por las circunstancias propias de la vida, y digo de la mía, ¿sí? Para compartirle este mensaje. Le pido por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, Mateo capítulo 26, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 17, inicialmente al versículo 19. Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 19. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 19. ¿Tenemos todos, amén? Hago yo la lectura, me sigue por favor con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Bueno, esta fiesta de la Pascua era una fiesta sumamente importante para los judíos. ¿Sí? No había judío que se jacte de serlo que no esté preparando con anticipación y tratando de cumplir, más que los detalles formales. No era una fiesta pomposa, no era una fiesta en la que uno estaba preocupado de las cosas materiales, es decir, de que haya un gran alimento o una gran variedad de postres. No, era una fiesta espiritual, y aunque había perdido mucho de su espíritu, de su esencia, pero era una fiesta espiritual, y los judíos que se habían convertido en muy religiosos siempre estaban pendientes de esta fiesta, y lo hacían, digo, con la debida anticipación, y tratando de que todos los ritos, todas las cosas descritas en la ley de Moisés, todas las cosas hechas por sus antiguos, por sus antepasados, se cumplan a cabalidad, ¿sí? Y estaba, dice, cerca la fiesta. Yo no sé con qué tiempo de anticipación sucedió este evento que le voy a comentar. Y Dios les da, Jesús, que es Dios, les da una indicación. Los discípulos se acercan, le dicen: Señor, está cerca la fiesta de la Pascua, ¿dónde quieres que la compartamos? ¿Dónde habrían compartido los años anteriores? Posiblemente en casa de uno de sus discípulos, posiblemente en algún destacado de la sinagoga. Y esta vez Jesús les dice, pero esta vez tenía un aspecto especial, porque Jesús sabía que esta cena pascual, esta celebración, iba a ser la última que Él celebre con sus discípulos aquí en la tierra, y Él conocía todo lo que venía luego. Entonces Él dispone, dice, como esto va a ser algo especial, como esto es único, y esto inclusive va a trascender, yo quiero que ustedes lo hagan en la casa de este hombre. Vayan a la ciudad, ahí esta persona, no se dan nombres, y ahí por favor preparen la Pascua. Dice que los discípulos obedecieron e hicieron tal como Jesús les había indicado, apegados, digo, al rito judío, apegados a lo que sus antepasados habían dispuesto para esta celebración. Bueno, mirando un poco lo sucedido en esta casa, ¿sí? En esta casa anónima, podríamos decirlo,
mirando lo sucedido, vemos que ahí en esa noche pasan varias circunstancias que están en los versículos posteriores. Usted lo conoce o los puede revisar luego en casa. Y pasan cosas como que la celebración se torna un poco triste, aquella celebración de recordación. La Pascua era recordar el paso que el pueblo de Dios dio en Egipto para salir a la libertad. Ese paso, Pascua significa paso, ese paso es el que era recordado. Entonces, motivos para regocijo, para alegría, para gozo, para gratitud a Dios, para reconocer su grandeza y su favor, habían muchos, como todos los años. Pero esta vez esa celebración se torna un poco triste, porque al sentarse a la mesa, Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Todos se sorprenden. Eso no es parte del rito judío, el dar noticias y menos de esa naturaleza. Y comienzan unos a otros, dice en los versículos posteriores a nuestra porción oficial, comienzan a preguntarse y a preguntarle al Señor, y a decirle: Señor, ¿seré yo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué viste en mí? Y Jesús es muy claro y dice: ¿saben qué? El que moja el pan conmigo, él ya ha dañado su corazón de antemano, ha venido como parte de los nuestros, pero no es de los nuestros. Algún rato desvió su atención y a pesar de que dice que está junto a nosotros, no está unánime con nosotros. Inmediatamente se revela la identidad, pero nadie identifica, porque el que cumple lo que Jesucristo acababa de decir fue Judas, pero nadie más se dio cuenta. Cuando el Señor le dice: haz lo que tengas que hacer y hazlo pronto, pensaban que siendo él el tesorero del grupo, del equipo de trabajo del Señor, le estaba diciendo: algo faltó en la cena, córrete a adquirir, tú que tienes la bolsa para poder hacerlo, ¿sí? Inmediatamente el Señor toma el pan, lo parte, dice: este es mi cuerpo. Ellos no entendían todavía lo que estaba sucediendo. Estaba diciendo: mi cuerpo va a ser literalmente partido, mi cuerpo va a ser acabado, va a ser lacerado por causa de ustedes, porque ustedes son los pecadores, yo soy el santo y yo vengo a pagar el precio de ustedes. Y toma luego la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto. El antiguo pacto había sido el pacto de la circuncisión, que fue pacto de sangre, igualmente para dar una identidad al pueblo de Israel. Dice: ahora ese pacto queda deshecho. Ahora estoy cumpliendo el pacto perfecto, porque mi sangre que va a ser derramada en el Calvario es para perdón de sus pecados, es para remisión de sus pecados, es para que ustedes sean limpiados a efecto de que sus vidas sean cambiadas. Yo no sé si ellos podían entender esto en la magnitud de lo que representaba. Yo me imagino, si solo cuando leo me estremece, imagínense lo que es escuchar de la voz de Dios, de la voz de Cristo Jesús. El decir: yo estoy dispuesto a entregar mi vida por completo y a que se derrame hasta la última gota de sangre por amor a ustedes, por causa de ustedes. Obviamente, a lo mejor digo, no entendieron en la magnitud de lo que esto implicaba, pero sí conmovió sus corazones, sus vidas. Digo, la celebración de esta ocasión se tornaba bastante diferente a las celebraciones, sí, de las veces anteriores. Pero no queda ahí, sino que se levanta Pedro para demostrar su incondicionalidad frente a la exhortación o a la aseveración que se había hecho: uno de ustedes me va a entregar. Entonces Pedro, en su furor, en lo efusivo que él era, él se levanta y le dice: Señor, yo nunca voy a hacer esto, jamás, jamás. Cuenta conmigo, si es que es necesario, yo voy contigo a la muerte. Y en esa misma casa, en ese mismo espacio, Jesús le dice: Pedro, hoy mismo, hoy, esta misma noche, tú me vas a negar 3 veces y luego el gallo cantará. Y esa va a ser tu señal. Vas a ser redarguido inmediatamente del error que vas a cometer, de la falta que vas a cometer. Bueno, todo esto, digo, se desarrollaba en esta casa, en esta ocasión.
en esta casa. ¿Qué cosas pasan en una casa, no? Y viendo el texto que lo tomé como oficial, esos 3 versículos, 17, 18 y 19 de Mateo, yo quise indagar y preguntarle al Señor, Señor, una, ¿por qué escogiste la casa? Y segunda, ¿quién es ese hombre? Ese hombre que el Señor les dice, vayan a la ciudad, allí hay id a cierto hombre, les dice, id a cierto hombre y díganle que el maestro dice, mi tiempo está cerca. Con esta poca información que tenemos de este hombre, insisto, no tenemos su nombre ni su sobrenombre, como normalmente se les ponía a los primeros cristianos, que se les cambiaba de nombre, no a todos, pero sí a muchos de ellos. Dios no iba a aventurarse, Jesucristo, que es Dios, no iba a aventurarse diciendo vayan y al primer hombre que encuentren. No lo iba a hacer así. Él nunca trabaja al susto, él nunca trabaja adivinando en último momento, ¿sí? Él no improvisa nada. Jesús jamás improvisa nada. Todo lo tiene fríamente calculado. Este hombre debe haber sido un hombre que fue previamente conocido por Dios en su caminar, en su testimonio. Debe haber sido instruido por el Señor, ¿sí? Quizás en los errores que haya cometido, en el camino desatinado que tenía en algunas áreas de su vida. Y llegó un momento en que, mirando Dios el testimonio de este hombre, de este héroe anónimo, ¿sí? Mirando el testimonio de este hombre, Dios dijo, no, esta como va a ser una celebración especial, única, la última que va a servir de referencia en lo posterior, esto tiene que ser en la casa de él. Id a este hombre. Cuando dice id a cierto hombre, de cierto Dios sabía quién era ese hombre. Y digo, miró su testimonio, miró su compromiso, sabía que él iba a apoyar en todo lo que tenga que ver en lo relacionado a esa noche. Sabía que de él no iba a haber falta de generosidad, todo lo contrario, iba a tener no solo una mano abierta, sino un corazón dispuesto para hacer, permitir y soportar todo lo que tenía que pasar en esa noche, de donde luego, al salir de esta casa, comenzaría el final del plan de redención del Señor, porque al ir luego del cántico final, luego de un himno final que cantaban, fueron a Getsemaní y usted conoce el resto de la historia. Entonces, este cierto hombre era un hombre muy conocido por el Señor. Fue un hombre que Dios sabía de su corazón y por eso escogió a él y a su casa. Y este hombre inclusive sabía, ¿sí?, una señal que le tenía que ser dada para prepararse para esta celebración. ¿Cuál era la señal? Cuando mis discípulos te digan, mi tiempo está cerca, entonces tu casa es la que va a soportar toda esta situación. Esto me vino a la mente, esto me vino al corazón. Es cierto que muchas veces y por muchos años yo sentí la inquietud de saber quién era este hombre. Y no sé, no le voy a decir es tal, no. Yo sé qué clase de hombre él era. Y sabía, por lo tanto, cómo era su casa. Y Dios sabe qué clase de personas somos nosotros y sabemos cómo es nuestra casa. Y Dios sabe hasta dónde puede llegar con cada uno de nosotros para que sucedan cosas que tienen que suceder en nuestras casas. Y sabe que hay casas en las que no puede suceder tales o cuales situaciones o circunstancias. No sé si porque no hay un compromiso, un testimonio, una predisposición, un corazón generoso, pero Dios conoce cada una de nuestras vidas y conoce nuestras casas, es decir, el hogar que tenemos. ¿Se puede contar con todos en casa o no? ¿Puedo en un momento determinado apelar a la generosidad de tu corazón? Y no estoy hablando de cosas materiales, por favor, porque Jesús no le impuso una carga económica diciéndole, vayan a donde este hombre y díganle que él prepare. No, dijeron, ustedes vayan y díganle, en tu casa vamos a hacer esto,
¿sí? Y había suficientes recursos en la bolsa que manejaba Judas como para hacer toda la celebración. No era una carga económica, era otro tipo de carga de responsabilidad que tenía que darse y que no había mejor casa que esa, nuestra casa. Nuestra casa en donde hay celebraciones, ¿sí? Hay pedidas de mano, yo hablo por mi casa. En mi casa ya hemos afrontado esos momentos de combinación de sentimientos, ¿no? De alegría porque los hijos dan el siguiente paso en la vida y lo están dando bien, gracias a Dios. Pero a su vez, una pedida de mano o un ir a pedir la mano, una conversación previa con el hijo diciendo: papi, he tomado la decisión, papi, mami, he tomado la decisión de casarme, quiero que me acompañen, quiero que me respalden, quiero la bendición de ustedes. Entonces digo, son momentos bonitos porque todo eso sucede en una casa, ¿sí? Bonitos porque están dando el paso y lo están haciendo de manera correcta, pero a su vez tristes porque llegó el tiempo de despegar de ellos. No vamos a dejar a descuidarles jamás, pero es ese tiempo, ¿no? Entonces digo, todo eso pasa en una casa. Hay noticias buenas, una graduación, la culminación de una carrera de un hijo, una conquista laboral del mismo padre o de los hijos, ¿sí? El nacimiento de un nieto. Son de las cosas que me han llenado de gozo en estos últimos años. La simple visita de ellos es una gran noticia y es una celebración en casa, ¿no? Cuando mi esposa me dijo que en la tardecita va a venir a visitar el nieto. No dice la hija, no dice el hijo político, dice el nieto, porque es el que acapara la atención. Entonces yo me preparo con los carritos porque sé que tengo que jugar con él a los carritos y que somos amigos y ya me preparo. Cuando viene el otro nieto que es más pequeño, igualmente pido fuerza a Dios para tenerle marcado ahora que está queriendo dar los primeros pasos, ¿sí? Para que Dios sostenga mi columna y poder caminar inclinado hasta verle que él corretea por la casa. Lindas noticias, lindas cosas que suceden en una casa. También hay noticias del otro lado, tristes, que nos afligen, que nos conmueven, que nos postran de rodillas, que ya nos sacan una sonrisa, que a veces sacan palabras titubeantes acompañadas de lágrimas. También hay eso en una casa. A una casa también llegan noticias de traición. En esa casa, que había sido escogida por el testimonio de este hombre, de este cierto hombre, se avisoró una traición y una negación. Se advirtió de este tipo de cosas, cosas que llegaron a cumplirse. En una casa hay promesas que nos hacemos cuando tratamos de cumplir un objetivo o de enmendar un error. Y hay regocijo cuando esas promesas se cumplen, como también hay tristeza y frustración cuando no se dan. Todo eso sucede en una casa. ¿Hasta dónde Dios tiene el control de lo que sucede o lo que no sucede? En todo tiempo, en todo momento y bajo toda circunstancia. Pero nosotros estamos conscientes de eso, posiblemente no, porque nosotros quisiéramos que en nuestra casa solo sucedan cosas buenas, que nuestra casa solo sea de regocijo, que solo sea el jolgorio, que solo sea la risa, que solo sea el abrazo. Pero en nuestra casa también puede pasar un sinnúmero de situaciones que no las provocamos y muchas de las veces ni siquiera las entendemos. En nuestra casa se cometen errores, pero también deben existir enmiendas. En nuestras casas de pronto hay confrontación, sí, las hay, en la mía la hay. Mi casa no es la perfecta. Hay confrontaciones, pero también hay perdón, hay reconciliación. Todo eso sucede en una casa. ¿Sabe cómo me permití llamarle a esta prédica? A esta prédica me permití llamarle el obediente desconocido. ¿Será que Dios puede contar con nosotros y con nuestra casa para que suceda el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros? Y que Dios pueda encontrar en nosotros un corazón abierto, primero para aceptar su voluntad y luego para dejar trabajar en nuestras vidas.
O quizás Dios dice, no puedo tomar en consideración tu casa, Santiago, estoy hablando de mí, no quiero ofender ni lastimar susceptibilidades, y que diga, yo no puedo contar mucho con tu casa porque tú no tienes mucha predisposición de corazón y quizás hay cosas que yo prefiero dejarlas en tus manos y que escapen de mi voluntad, porque tu casa es un cuartel de odio, de rencilla, de contienda, porque tu testimonio no da para decir a mis ángeles ahora, ya no a sus discípulos o a sus apóstoles, porque ya no existen apóstoles, excepto los que se autodenominan así y que no lo son ciertamente, pero que Dios diga, voy a mandar ángeles a que acampen alrededor de tu casa, o voy a mandar ángeles para que trabajen de tal manera, o voy a hacer que mi voluntad, aunque muchas veces te pueda doler, se cumpla en tu vida. ¿Qué tan abierta está nuestra casa para que suceda lo que Dios quiere que suceda, sea bueno, sea malo? Lo importante, creo yo, y con esto concluyo, es tener un corazón dispuesto. No se supo el nombre de este que yo me he permitido llamarle el obediente desconocido, porque a la postre lo importante no es ser conocido y reconocido, sino ser obediente. Que trascienda el nombre. Estamos viviendo en una época en la que es tan importante que los nombres trasciendan, que nuestras acciones se conozcan. Por eso existe el YouTube, el TikTok, ¿no es cierto? Para que ahora sepan, cuando me vean en la calle me reconozcan y sepan que yo soy ese tiktokero que acarrea miles de suscriptores, que tiene miles de seguidores y que eso inclusive me ha dado no solo fama, sino que me ha dado plata. Me ha dado dinero, me ha dado prosperidad. A donde voy la gente quiere tomarse una foto conmigo. Y claro, eso es lo que el mundo propone, pero no coincide. Y no va a coincidir porque el mundo es ajeno a la voluntad de Dios. Dios solo está esperando de cada uno de nosotros que nosotros seamos, aunque sea desconocidos para el mundo, obedientes para con Dios. Le dejo con la pregunta, ¿puede el Señor contar con nuestras vidas y nuestras casas para que su voluntad plena se cumpla y de nuestra parte no haya reproche? La respuesta la tenemos cada uno. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará